Gustavo Zambrano, abogado egresado de la Universidad de Santa María, posgrado especialista en gerencia tributaria integral de la propia Universidad de Santa María, curso de extensión en la aplicación de tributo y jurisprudencia constitucional de la Universidad de Salamanca, España, en el año 2010. Ha laborado en entes gubernamentales, tiene 28 años de experiencia en la administración tributaria. Por supuesto que nada más y nada menos que facilitador de este instituto, el instituto de ustedes, el IDEPROCO de Contadores Públicos, ¿ok? Diplomado en el diplomado de asesor tributario en las cátedras de Código Orgánico Tributario, Doctrina y Jurisprudencia. Adicionalmente tiene curso de extensión de ABC de impuestos de los grandes patrimonios y ABC de los impuestos de las grandes transacciones financieras. Así que, señoras y señores, nada más y nada menos, me complace presentarles al profesor Gustavo Zambrano, miembro de esta casa de estudio, ya que debemos mucho de lo que queremos venir aprendiendo con ustedes. Gustavo, además. Sí, ahorita tenemos el cuarto bar que tiene el quinto bar. Bueno, todavía buenos días, ¿no? No, ya estamos en buenas tardes. Buenas tardes. Agradecido al Colegio Miranda por la invitación a conversar el día de hoy con ustedes sobre un tema que ya con la presentación de Leonardo, la verdad que me pone la cosa más difícil, ¿no? Yo toca hablarme un poquito de lo que tenemos, los elementos de defensa que tenemos dentro de esta implosión que nos entró un poco en el amigo Palacio, ¿no? Pero que efectivamente tenemos que aterrizar con lo que tenemos en el día a día, ¿no? Todas esas actuaciones realizadas por las administraciones tributarias de cualquier nivel, nacional, estatal y municipal, tenemos en blanco y negro ya situaciones muy particulares, para lo cual tenemos que conocer cuáles son esos elementos o cuáles son esas reglas que nos protegen frente a esas actuaciones, ¿de acuerdo? La idea es centrarnos en el día de hoy en algunas reglas, por supuesto, originales, como nos lo da la Carta Fundamental, la Carta Política que nos da a nosotros. Tenemos la sujeción de todos nosotros, de todas las instituciones, los entes, los órganos de la administración pública, la sujeción a esa norma fundamental. Igualmente, esa Constitución nos establece las consecuencias cuando nos apartamos de esa sujeción, de esa obligación a tener las normas constitucionales como elemento, digamos, esencial de cumplimiento para todos, inclusive los funcionarios de la administración. Esa consecuencia es que si te apartas de esto, tus actuaciones van a ser nulas. Es decir, nos dice ese artículo 25 de la Carta Fundamental que si hay una violación de normas constitucionales, derechos, principios constitucionales, efectivamente ese resultado es nulo, no existió en la vida política, nulidad absoluta. Inclusive las personas que se apartaron, que violentaron esas reglas fundamentales, tienen consecuencias personales, no sirviendo de excusas que estaban cumpliendo órdenes superiores para eximirse de esa responsabilidad civil penal de administración. Entonces, estas son reglas fundamentales que tal vez nos cueste hoy verlas concretadas en decisiones de los tribunales, pero ahí están y hay que seguir insistiendo en su aplicación, porque si no insistimos, entonces no va a haber esos cambios que debemos proponer nosotros los ciudadanos. Por supuesto, hay que hacer mención a esos principios, a esos derechos civiles que nos da la Constitución. Todo esto para enmarcarnos y digamos, encuadrar después cada individualmente los medios que tenemos de defendernos de estas actuaciones. Particularmente el artículo 49 nos da esas reglas o esos principios, esos derechos que efectivamente debemos tener siempre a la mano para ilustrar a las autoridades de la administración. Pero destaco particularmente el que reflejamos aquí en azul, que es el principio o el derecho, a ser oído. Y lo destaco porque dentro del marco del debido proceso que debemos tener a nivel judicial y a nivel administrativo, lo destaco porque lo estamos incumpliendo no ahorita, lo estamos incumpliendo desde el año 94, con la reforma del Código del año 94.
24, cuando vemos un procedimiento que después lo vamos a ver en detalle, un procedimiento de verificación, donde se oculta totalmente este derecho previsto en el artículo 40, que es el derecho a ser, que después vamos a ver en detalle. Frente a también al derecho a inocencia y todos esos derechos que efectivamente nos da esta Constitución. Vamos a circunscribir entonces estos medios de defensa a dos procedimientos de control que ejecutan la mayoría de las autoridades tributarias, ¿no? Tanto a nivel nacional, estatal como particular, que son el procedimiento de verificación y el procedimiento de fiscalización y determinación. Son los dos principales procedimientos ejecutados comúnmente en estas autoridades tributarias. Vamos a ver que ese primer procedimiento, que es verificación, que es una simple constatación, no es una investigación fiscal, sino simplemente constatar ciertos elementos, ciertas obligaciones formales, algunas obligaciones de los agentes de retención o percepción, algunos errores en las declaraciones. Ese es el ámbito de aplicación de este procedimiento, que es simplemente puede empezar hoy y terminar hoy. Es decir, muy sencillo porque no hay una indagación, no hay una investigación en este procedimiento de verificación. Luego tenemos el segundo, que es el procedimiento sí de auditoría, de investigación, un procedimiento efectivamente donde el auditor, el funcionario autorizado, tiene amplias facultades para aplicar todos sus, digamos, métodos para llegar a una verdad económica del contribuyente, a ver la razonabilidad de su declaración, porque la mayoría de nuestros sistemas de declaraciones de autodeterminación la realiza, la interpreta y la ejecuta el contribuyente, y la administración viene con un control posterior a indagar. Aquí sí tenemos en este procedimiento sí tenemos las dos fases, la fase de fiscalización y la fase de determinación. Aquí sí se da el cumplimiento de ese artículo 49 de la Constitución, donde aquí, antes de dar el resultado final, se oye al contribuyente, se le da participación para que efectivamente contradiga lo que analizó un auditor, lo que analizó el fiscal durante, y lo plasmó en lo que llamamos un acta de reparo, un acta fiscal. Vamos al primero de ellos, que efectivamente estamos hablando de el procedimiento de verificación, donde estamos hablando de un procedimiento que nos ha dicho reiteradamente de manera pacífica el Tribunal Supremo de Justicia, nos ha dicho que ese procedimiento está blindado. Ese procedimiento de verificación, cuando se le denuncia, se le exigía, mire, pero hay una violación en este procedimiento de que yo me entero que estoy multado cuando me llega la resolución, pero nunca me dijeron cuáles eran las situaciones que yo estaba incumpliendo. No me dieron un espacio de tiempo para yo el derecho a oírme sobre la situación que me está determinando el funcionario revisor. Nunca me estoy enterando cuando ya me llegan las planillas o me llega mi cuenta corriente una información, voy a renovar el RIN, me dice que tengo una duda pendiente, y ahí es donde yo me estoy enterando que ese resultado de esa verificación tengo unas sanciones impuestas. Eso se le denunció al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, este procedimiento está bien. Como le digo, no es un procedimiento de la reforma del 2014, del 2020, del 2001, del 2020, no, lo tenemos de este procedimiento inconstitucional, en mi opinión, lo tenemos desde la reforma de la Unión, donde no hay esa participación. ¿Cuáles son las dos razones que nos da el tribunal hoy? De manera reiterada, de que, cuando tuvo en ese procedimiento un requerimiento de información por parte del funcionario, hubo un acta donde usted le consignó los documentos que él requería. Entonces no me diga que no sabe, un acta de recepción, cuando le levantan un segundo requerimiento, pues ya usted debe imaginarse por dónde van los tiros si le hacen un segundo requerimiento. O sea, usted tuvo, durante el desarrollo del procedimiento constitutivo de primer grado, usted tuvo oportunidad de plasmar entonces esas defensas. Entonces, ¿cómo que no lo llevo? Se le usted no habló. Bueno, eso es, al igual que me dice, mire, adicionalmente, ese procedimiento es para situaciones, para obligaciones objetivas. ¿Usted presentó a tiempo su declaración, sí o no? Aquí no va a haber elementos para discutir nada. Usted presentó temporalmente la declaración, usted pagó a destiempo, usted no mandó la carta de cese temporal de... ¿Qué defensa va a tener usted ahí? Eso
o estoy poniendo en palabras llanas lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo a través de esto. Es decir, entonces sí está cumpliéndose con las normas constitucionales. Por lo tanto, ese procedimiento de verificación está ajustado a la norma. Ahí es donde hablamos del derecho a ser oído. Yo tengo, es totalmente distinto del derecho a la defensa. Por supuesto que yo tengo derecho a defenderme después que me multan, yo tendré mis recursos, como lo vamos a ver. Pero estamos hablando del derecho a ser oído, es un derecho que consagra el artículo 49 antes de que mis sanciones dame la oportunidad y después toma la decisión. Pero ese es el derecho a ser oído que hemos vulnerado en esta oportunidad. ¿Cuál es la recomendación allí? Que ese es en este lo estamos hablando de este primer procedimiento de verificación. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Y siguiendo con la orientación que nos tiene la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, entonces ahí está la primera recomendación. Vamos entonces a no darle, como lo estamos haciendo ahorita en la práctica. Generalmente el revisor nos da el acta de recepción, que después de estar un mes, 2 meses, mira, firmo de todo, inclusive con fecha anterior, para yo decir que recibí la información. Y entonces no le estamos dando la importancia entonces que debemos darle a esa acta de recepción. Digámosle en el acta de recepción esos alegatos entonces al funcionario. Vamos a decir, como dice el Tribunal Supremo, vamos entonces, si tuvo oportunidad, entonces vamos a alegar lo que efectivamente debemos alegar sobre la orientación que está teniendo esa revisión fiscal. Cuando en el acta de recepción me estoy diciendo de que presenté la declaración extemporánea, plasmémosle allí en esa acta, cuando estoy suscribiéndola, plasmémosle entonces las razones por las cuales presenté extemporáneo. ¿Cuáles las razones que me eximen de responsabilidad? Porque voy a decirle que era culpa del portal. Es decir, impedirle, que es la segunda sugerencia, en esa instancia, en el acta de recepción, acta de constancia, en todos esos elementos que se levantan en verificaciones, decirle, denme un plazo para yo traerles. Denme un plazo prudencial para yo traerle la prueba sobre lo que le estoy alegando aquí de la eximente o la no responsabilidad o los hechos que desvirtúan esa apreciación objetiva. Entonces, allí yo considero y lo traigo, es el primer momento de la defensa en esos procedimientos, dándole respuesta y alegando y pidiendo a la administración que les abra un tiempo prudencial para llevar esa defensa. Para ver si con esto ya, como sabemos que esa resolución ya está, inclusive está preformateada, ya el funcionario tiene bajo el brazo la respuesta, la resolución, seguramente no va a ser caso omiso a los alegados. Tendré yo entonces otro elemento para decirle al Tribunal Supremo, mire, usted me mandaba a decir que me pronunciara y me diera y no me pararon. No me dijeron nada, no me apreciaron absolutamente nada. Entonces tendré una razón, tendrá que entonces el Tribunal Supremo que tener otro argumento ahora distinto para seguir en la insistencia de las violaciones constitucionales del derecho a ser oído y tendrá que cambiar su argumento. En el segundo procedimiento, que también estamos hablando de la fase constitutiva, que es de fiscalización y determinación, ahí tenemos el acta fiscal. El acta fiscal no es más que como para ustedes los contadores, aliados por supuesto de nosotros los abogados, que estamos dedicados a la parte tributaria y por eso es una afinidad, como le decía Leonardo, por eso es que yo me siento mucho si no voy con un contador para un recurso que me ilustre lo que yo estoy pensando, pero lo ilustre y me ponga un numerito, es la alianza ideal, ¿no? Entonces esta afinidad con bueno, ahí tenemos entonces efectivamente la conclusión de un funcionario que hizo una fiscalización, una investigación fiscal. Ahí sí no tenemos todavía una respuesta definitiva, ahí tenemos la respuesta del auditor. Ahí entonces efectivamente sí hemos cumplido, una vez que me notifica que culmina esa primera fase de ese procedimiento, ahí sí ya yo tengo entonces la conclusión inicial. Todavía no me ha causado perjuicio porque no me han liquidado planilla, es simplemente la opinión del fiscal. Ahí sí me dicen entonces, una vez que se plasme la notificación por cualquiera de los medios que me dicen 172 del código, ahí efectivamente tengo yo la oportunidad entonces de presentar mis alegatos contra esas conclusiones fiscales. Allí entonces los plazos para yo plasmar mi derecho a ser oído.
plasmar mis alegatos y, ojo, también en ese mismo plazo debo yo presentar, promover, anunciar las pruebas que van a sustentar esos alegatos frente a esos reparos. Por supuesto, tenemos los tres plazos dependiendo del acta de reparo. Tenemos el general, que son los 25 días hábiles después que surte efecto la notificación. Tengo yo para presentar ese escrito de descargo. Un llamado de atención aquí muy importante porque tenemos algunos casos discutiendo a nivel judicial. Ahorita, dentro de esto que estamos viendo y que nos hablaba el Palacio hace unos minutos, estamos viendo hoy que están manejando con mucha ligereza los funcionarios la defraudación. Están hablando de indicios de defraudación como hablar de cualquier cosa simple, sencilla, ¿no? Entonces tenemos que tener presente allí de que cuando en el acta fiscal el funcionario llega a decir que hay unas presunciones de defraudación, así no la motiven, porque los casos que tenemos ahorita, y es lo que traigo para compartirlo con ustedes, no es que me fundamenta cuál es el indicio, sino simplemente me dice, mira, usted está en el numeral 3 del artículo 120 y queda. Cuando la norma te dice, usted tiene que narrar los hechos y cuáles son las pruebas que usted lo hacen presumir como defraudador. No, aquí estamos viendo acta con simple, hablan de la palabra defraudación como si hablaran de contradicción, como si hablaran de deber formal. Entonces esas actas de reparo que tengan esa mención de indicios de defraudación, presunciones de defraudación, tenemos que tener cuidado en ese plazo para oír, para ejercer el derecho a ser oído, porque ese plazo se reduce de 25 a 15. No sé por qué en esta reforma del 2020, que debería más bien ampliarse cuando estamos hablando de defraudación, estamos hablando de que necesito entonces mayor tiempo para desvirtuar de esa presunción. No, aquí hubo una reducción, no sé el razonamiento, porque no, usted tiene 25 normalmente, pero si hay una presunción de defraudación, usted lo que tiene son 15 días hábiles. Si usted presenta el escrito el día 16, 17, está extemporáneo y por lo tanto no voy a apreciarse. Y el último caso que ya nos decía la licenciada Diana cuando nos hablaba de precio de transferencia, cuando el reparo se refiere a precio de transferencia, ese plazo para defenderse, para el derecho a ser oído, perdón, lo tenemos de 5 meses por la conformidad de representar ese tipo de. Todo esto, plazo de 25, 15 o 5 meses, es posterior al vencimiento de los 15 que recuerden que tenemos para, una vez que notifican el acta de reparo, yo tengo el derecho de manifestarme en 15 días si acepto o no acepto el reparo. Entonces esos 25, esos 15 o esos 5 meses comienzan después de vencido los 15 meses. Ese escrito de descargo no es un escrito de apelación, no es un recurso, no, todavía recuerde que estamos formando la voluntad del ente o el órgano fiscalizador. Todavía estamos en esa discusión, no hemos llegado al final. Entonces esos descargos es un escrito que debe presentar el representante directo de la empresa. La empresa es un escrito dirigido efectivamente a la unidad administrativa que corresponda sustanciar ese pendiente de fiscalización. No se requiere la asistencia de ninguna otra persona, sino demostrar la representación que se adjudica en el departamento. Eso es lo que tenemos en esta primera fase, en la fase de constitución de la voluntad. Ahora vámonos ya a la segunda parte. Ya la administración tomó una decisión, ya sea en verificación, ya me sancionó, ya me está cobrando el ajuste de servicio a la declaración, ya tengo una resolución, ya tengo un acto administrativo definitivo, ya me dieron o no me dieron la razón, tanto en verificación como en fiscalización. Ya tengo una resolución en el segundo caso de sumario administrativo, una resolución culminatoria. Ahí tenemos entonces efectivamente un resultado. Ya entonces lo que me corresponde a mí ejercer es la defensa ahora, ya sea en vía administrativa o sea en vía judicial. En vía administrativa, si yo tomo la decisión de ejercer un recurso en materia municipal, tenemos tal vez vía administrativa dos alternativas: reconsideración. Muchas ordenanzas prevén todavía en las reglas de procedimientos tributarios el recurso de reconsideración, y tenemos también el recurso jerárquico
por lo menos ese es el que lo exige o lo ilustra el Código Orgánico Tributario. Recordemos que en materia municipal el Código no aplica de manera directa, sino supletoria. Se pueden haber ordenanzas que cambien esos procedimientos. Pero en general existe un recurso jerárquico que es ir al superior de el que emitió la resolución de verificación o sumario para que evalúe nuevamente con un escrito dentro de la propia administración tributaria. Ese escrito debe presentarse dentro de los 25 días hábiles siguientes a la notificación de esa resolución que puso fin al procedimiento de verificación o de verificación. Es un escrito sencillo que también debe estar, digamos, redactado, presentado por una persona que represente a esa persona jurídica, que tenga la cualidad que demuestre interés legítimo, pero aquí nos dice que sí debe estar representado o asistido, o por un abogado, o por cualquier profesional de carrera afín a la tributaria. Aquí no es exclusivo de que es que el presidente tenga que representar como abogado, pero asista en este recurso jerárquico, ¿no? Desde el código del año 94 se ha previsto que cualquier profesional de la carrera afín, y ya de la administración tributaria por lo menos nacional ha dicho cuáles son esas carreras afines que pueden asistir o representar en un recurso jerárquico a los contribuyentes. Estamos hablando de contadores, ciencias fiscales, economistas, administradores. Son las ciencias afines que han admitido, digamos, para asistir en esta instancia al contribuyente. Esa decisión, en grandes rasgos, tenemos aquí el recurso jerárquico, corresponde a los 60 días contiguos de haberse vencido el plazo de las pruebas para que dictamine esta superioridad jerárquica sobre actividad de la razón. Y se emita una resolución que pone fin entonces a este procedimiento de segundo grado. O también puedo optar, ya no me voy al recurso jerárquico, yo quiero salirme de la administración tributaria porque a lo mejor mi estrategia que tengo planteado no va a ser reconocido, voy a perder tiempo, yo quiero ya ir esa resolución de verificación, yo prefiero entonces impugnarla a nivel judicial. O esa resolución de sumario que la impugno, tengo libertad, no necesariamente tengo que amarrarme al recurso jerárquico para que se me abra la vía judicial, no. Ya yo puedo tomar indistintamente cuando me llega la resolución, yo puedo ir o al jerárquico o al contencioso tributario de manera autónoma. Cuando estamos hablando del recurso contencioso tributario, ahí sí estamos hablando de una representación, debe estar asistido o representado por un profesional del derecho, que estamos hablando de un juicio. Estamos hablando de cumplimiento de reglas del Código de Procedimiento Civil, aun cuando el Código prevé reglas específicas. Ahí ya no es cualquier profesional. Ahí estamos hablando que también ese plazo es idénticamente igual, 25 días, lo dice el Código hábil, pero como estamos hablando de un plazo judicial, son 25 días que trabajan los tribunales. Ya no es el hábil que conocemos que trabaja en la administración tributaria, no, ahí son 25 días de despacho. Hay que ver la unidad que está encargada de recibir documentos en los tribunales y ver qué día está abierta al público, y ese es un día de despacho para los efectos del cómputo del plazo para interponer el recurso contencioso tributario. Es un escrito que debe cumplir con la cuenta. La decisión, en términos generales, porque no vamos a entrar aquí a conocer el detalle de lo que es el juicio, generalmente el recurso, sino simplemente los efectos informativos para que darle esa chiquita y ustedes indague sobre el resto. Esa decisión debe ser tomada en 60 días después que se termine el término de informes y los juicios, y puede prolongarse por 30 días más, hasta 90 días continuo tiene el juez para efectivamente emitir esa sentencia. Hay una tercera categoría también muy utilizada de recurso contra esas resoluciones finales, que es el recurso contencioso subsidiario al jerárquico. No, tengo la alternativa, primero interpongo el recurso jerárquico y le informo al superior del jerárquico de la administración tributaria, le digo, mire, si usted no decide dentro del plazo legal, que ya dijimos que era 60 días, que fue vencida la parte de la prueba, entienda que ya está interpuesto el recurso contencioso, por lo tanto entonces envíe el expediente, si usted no decidió, ya no puede decidir a menos que sea a favor del contribuyente. Si usted va a decidir después de los 60 días a favor del contribuyente, perfecto. Pero si va a haber alguna decisión después de los 60 días que no favorece al contribuyente, usted ya perdió la oportunidad de hacerlo. Ya no puede pronunciarse.
Usted debe mandar porque hay un recurso subsidiario. Hay un recurso interpuesto en jerárquico subsidiario al contencioso. Usted debe agarrar ese expediente y enviarlo al tribunal contencioso porque ya se entiende entonces planteado el recurso contencioso. Tenemos ya extraordinariamente también, ya sea en la primera fase, en la verificación o fiscalización, antes que se emita la resolución final, pueden haber violaciones constitucionales. En ese requerimiento, en esa actuación pueden haber violaciones, se estén violando principios constitucionales. Hay vías de hecho que se ven con mucha frecuencia en la realización de las fiscalizaciones por control posterior en materia de cuando estamos hablando de tributos nacionales, por ejemplo. Hay ese comportamiento, está violándose las normas legales y constitucionales, entonces hay lo que llamamos la acción de amparo constitucional, cuando existen esas vías de hecho o esos actos que violentan las normas constitucionales. Entonces tenemos el amparo que nos protege, ya puede ser de manera autónoma, o si hay un pronunciamiento por parte de la administración violatoria de la Constitución, puede ser también por vía cautelar. Es decir, se interpone el recurso contencioso tributario y se pide una cautelar constitucional porque considera que hay. Entonces ahí hay un tratamiento de que se pronuncie el juez de esa solicitud en primera fase sin conocer el fondo todavía. Entonces tenemos también en materia tributaria, cuando hay estas acciones violatorias de la Constitución, tenemos afortunadamente todavía vigente la ley del 88 que regula este procedimiento, al igual que la ley orgánica de contencioso administrativo que regulan esta acción de amparo cuando tenemos esa situación. Por último, ya para ir finalizando, tenemos otros recursos, ¿no? Otros recursos que podemos llamar extraordinarios. Primero tenemos cuando existen recursos administrativos. Estamos hablando de cuando la resolución que me emiten está impulsa en alguna de las causales que vemos aquí reflejadas. Está decidiendo, esa resolución está decidiendo un hecho ya decidido. Esa decisión está violando una norma constitucional. Existe una abstención total de procedimiento o existe un incumplimiento de fases del procedimiento, se emite esa resolución sin cumplir con ese procedimiento legalmente. Entonces, esos elementos que tenemos aquí hacen iniciar la resolución nula. Vicios tan graves que no pueden ser subsanados. Entonces, ese recurso que llamamos el de reconocimiento de la nulidad absoluta de esa resolución, lo podemos intentar en no hay plazo de caducidad para intentarlo. Cuando yo tengo una resolución, recuerda que el jerárquico era 25 días, los tribunales 25 días, yo puedo, si esa resolución está enmarcada en alguno de esos 5 supuestos, yo puedo interponer ese recurso ante el superior que dictó ese acto, pedir la nulidad y la obligación de reconocerla cuando termine esa resolución. No existe plazo, ni para interponerlo, ni para decidirlo. Tenemos un recurso también, ese es un recurso extraordinario, tiene que darse también esas 3 causales que tenemos aquí. A lo mejor la resolución se basó o aparecieron unas pruebas que no fueron apreciadas en ese procedimiento inicial y son pruebas esenciales y fundamentales porque si la hubiese conocido, la decisión hubiese sido otra. En ese caso también tengo un derecho extraordinario, una acción extraordinaria, un recurso extraordinario que es el recurso de revisión. Decirle a ese superior, el que dictó el acto, decirle, mira, aparecieron una prueba. O puede ser que también una causal hay una prueba que se basó en la resolución, se basó en una prueba que posteriormente hay una sentencia que la declaró falsa. Un documento que lo declaró falso y fue documento fundamental para la decisión. Bueno, también tengo el recurso extraordinario para que lo revisen. Todo eso dentro de los plazos de los 3 meses de haberse materializado esa circunstancia. Y nos queda por último, también a nivel judicial, lo que llamamos amparo tributario, que no puede ser confundido con el amparo constitucional. Esto es un amparo tributario solamente para el supuesto de retardos en las decisiones, en las peticiones que hacen los contribuyentes, los sujetos pasivos de la administración, y no tiene oportuna respuesta. Y esa tardanza está causando un perjuicio
al contribuyente. Generalmente la experiencia que tenemos al respecto es particularmente en materia de sucesiones, en materia de entregar la solvencia después que se ha cumplido con todos los procedimientos y la solvencia no se entrega y posiblemente me está afectando una venta programada y uno, lo que dice la norma es usted tiene que dejar los escritos para explicarle en qué situación está, porque de no obtener respuesta entonces usted puede ir a los tribunales tributarios y pedir un amparo tributario. ¿Qué hace el tribunal en ese caso? Recibe, le solicita explicación a la administración del tribunal tributario cuál es el motivo de la tardanza. Miren que ya ha urgido con las pruebas que consignaron aquí, ya ha urgido y usted no se ha pronunciado, le da un tiempo prudencial para que se pronuncie la administración y en caso de no hacerlo, se pronunciará entonces el juez tomando las previsiones de afianzamiento, si hay que afianzar algo por una obligación, pero la decisión la toma el juez y pudiera ser entonces la respuesta a esa solicitud que hace el contribuyente. Con esto entonces, de una manera muy general, podemos tener medianamente claro entonces esos recursos que tenemos contra estas actuaciones de la Corte. Muchas gracias por su atención.